continuar con nuestras reuniones de estudio del grupo de tumores gastrointestinales. En esta oportunidad, un tema bastante importante y de repente poco estudiado debido a la poca incidencia que se tiene de la enfermedad. Estamos hablando del tratamiento de los tumores de la vesícula y de las vías biliares. En esta oportunidad vamos a tener a médicos jóvenes, pero con experiencia en lo que es el tratamiento oncológico y también ya a pesar de la juventud, miembros de varias sociedades y además también participan en la publicación de diversos artículos a nivel internacional. Tenemos para empezar con el tema avances en el tratamiento de los tumores de cáncer de vesícula y de vías biliares tempranos, a la doctora Jacqueline Macetas. La doctora es oncóloga, miembro del staff del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y además médico oncólogo de acompañamiento de la clínica Oncosalud Reta 1. Tiene un diplomado internacional en biología molecular aplicada a la oncología clínica, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, miembro de la Sociedad Americana de Oncología Médica del ASCO y además ha desarrollado publicaciones científicas y participado en diversos congresos internacionales. Entonces los dejo en compañía de la doctora Jacqueline. Jackie, por favor. Buenas noches, doctor. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, ponlo en modo presentación, por favor. Ya, doctor. Ahora sí, perfecto, Jackie. Gracias. Gracias. Primero, buenas noches con todos. Gracias a la Sociedad Peruana de Oncología Médica y al doctor Pacheco por la invitación y la presentación. Esta noche vamos a hablar sobre la actualización en tratamiento de cáncer biliares. Bueno, como presentó el doctor, soy Jacqueline Macetas, médico oncólogo, y vamos a comenzar la charla el día de hoy. Entonces, a modo de introducción, como ya nosotros sabemos, el cáncer de vías biliares incluye la patología de colangiocarcinomas, cáncer de vesículas y tumores ampulares, como se ve en la imagen que muestra en la pantalla. Esta noche nos vamos a centrar en cáncer de vías biliares y colangiocarcinomas, tanto intrahepático y extrahepático. Entonces, es importante, ¿por qué resaltar esta clasificación o esta división que se realiza? Porque cada división va a tener una demografía en los pacientes, un modo de presentación y un perfil mutacional del tumor que se superpone y se distinguen en estos subgrupos, ¿no? En general, los tipos de cáncer de vías biliares son cánceres raros, menos del 1% en todos los cánceres, con una incidencia estimada de menos de 6 casos por 100.000 habitantes. Es de mal pronóstico, con una tasa de sobrevida global a 5 años menos del 20%. Y se atribuye también porque su diagnóstico se realiza en estadios avanzados. Pero cuando se logra diagnosticar en estadios tempranos, la tasa de recaída es más del 50%. Ahora, todo lo que he hablado es en una realidad extranjera. ¿Qué pasa en la realidad de nosotros, de nuestra población en Perú? Según el último Globocam de hace 2 años, del 2020, en Perú el cáncer de vesícula tiene una incidencia de 1.5% y una prevalencia de 4 casos por 100.000 habitantes, ubicándose en el puesto 15 a nivel de mortalidad. Entonces, hablamos que esa subdivisión en el primer gráfico que mostré también es importante por las alteraciones genómicas que pueden incluir en cada subgrupo. En este caso, en este gráfico que muestro, son las alteraciones genómicas que van a depender de la ubicación anatómica y alrededor de esta alteración del 40 al 60% son felizmente atacables o atribuibles con la data que últimamente se va desarrollando. En el cáncer de vesícula específicamente, las alteraciones, en el cáncer de vesícula, las alteraciones moleculares más comunes van a ser las mutaciones del TP53, que se abarcan en un 59%, la ampliación del ER2 o el ER3 se va a ver un 40%, en un 19%, perdón, y las mutaciones del KRAS se van a hacer también parecidas a la amplificación del ER2, que es un 13%. Y en el caso del colangiocarcinoma extrahepático, las alteraciones moleculares más comunes van a ser KRAS en un 42%, las mutaciones también del TP53, las amplificaciones del ER2 en un 18%. Y en el colangiocarcinoma intrahepático,
las mutaciones más común va a ser la de receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos, que va a ser en un 14%. También existirá mutación P53 en un 44%. Todo esto, como mencioné, es importante para identificar el blanco terapéutico. Aunque estas mutaciones son, según las guías internacionales, se comportan, o sea, tienen esta clasificación, pero también vamos a estudiar que tiene diferenciación en nuestra población. Entonces, este es un estudio que realizó la doctora, liderada por la doctora Vidaurre y colaboradores, que se publicó en el 2019. En este estudio identificaron dos tipos de mutaciones puntuales, el P53 y el KRAS en pacientes con cáncer de vesícula. Entonces reclutaron 30 pacientes y de estos 30 pacientes se identificaron la mutación del TP53. No se identificó ninguna mutación del KRAS y esta mutación, la mutación del TP53 del gen equivalió un 33% de toda la muestra, y específicamente qué mutación, las mutaciones fueron puntuales en un 90%. Entonces, esto se comparó con la data o con los países que se mencionan o que se puedan observar en el cuadro, con Bolivia, Chile, Japón, los países húngaros, que más o menos tenían la data parecida a Perú. Entonces, no se encontró una diferencia significativa en cuanto a las mutaciones puntuales del TP53 y el KRAS. Entonces, este estudio concluyó que al no ver estas diferencias significativas con la población que realmente maneja más data de cáncer de vesícula, se vio que entonces no solo son las mutaciones, sino también existen mecanismos endógenos y carcinogénicos también exógenos que pueden afectar el proceso cancerígeno en los pacientes peruanos con cáncer de vesícula. Entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo de manejo, ya entrándonos más que nada al tratamiento, el manejo de estas patologías? Entonces, lo primero que vamos a ver, que ante un paciente con cáncer de vesícula o con angiocarcinoma que es potencialmente resecable, evaluado por el cirujano oncólogo, el tratamiento es proceder con la cirugía de intención curativa. Y este tratamiento es el gold estándar de manejo, aunque lamentablemente solo el 20% de los pacientes van a ser aptos para una resección quirúrgica con intención curativa, con una sobrevida global de 5 años de al menos del 10% y una sobrevida global de 18 a 30 meses. Entonces, vamos a adentrarnos después de un tratamiento quirúrgico, el gold estándar, el tratamiento adyuvante o posterior que se le va a dar al paciente. Entonces, como hemos dicho de que a pesar que un paciente ha sido operado, tiene una tasa de sobrevida global de 5 años menos del 10% y una tasa de recaída del 50%, sí o sí va a ser necesario un tratamiento complementario o el tratamiento adyuvante después de la resección curativa, incluidas las resecciones R0 o R1, y la evidencia actual respalda el papel de tratamiento adyuvante, como se ve en esta guía del NCCN que todos manejamos este año. En este caso, evalúa que el tratamiento preferente como categoría 1 es el tratamiento con capecitabina. También hay un listado de otros tratamientos, otros regímenes que también se pueden administrar en el paciente como tratamiento adyuvante. Entonces, todo esto del tratamiento, las terapias de la vía biliar, se vienen a desarrollar recién desde el año 2017. Entonces, desde 2017 se informan datos de 3 estudios aleatorizados en fase 3 que evalúan la terapia adyuvante, que son los 3 primeros de este cuadro que también tiene las características de cada estudio, ¿no? El primer estudio, que es el estudio BILCAP, que el brazo de estudio fue comparar capecitabina versus formación. El segundo estudio de fase 3 es el PRODIC-12, el estudio francés, y el estudio BICAT, que es un estudio japonés. También evaluaron el rol del tratamiento con gemcitabina versus la observación. Y el tercer estudio, que fue un estudio japonés, también evalúa el rol de la gemcitabina versus observación. El último estudio que menciono del cuadro es un estudio sobre concurrencia que lo voy a desarrollar más adelante. El primer estudio que cataloga que la capecitabina va a ser la categoría 1 como tratamiento preferente como adyuvancia es el estudio BILC, que fue publicado en 2019. Evaluó el tratamiento de capecitabina versus observación, fue un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, en pacientes con cáncer de las vías biliares operados. Se realizó en 44 centros del Reino Unido del 2006 a 2014, 9 años. Se randomizó, como ven en la primera imagen, a 447 pacientes
1-1, 223 pacientes en el grupo de capecitabina y 224 pacientes en el grupo de observación. Estas fueron las características que mencionan en el cuadro, que tomaron el ICO de menos de 2, los estadios, nódulos positivos o no, la diferenciación, características ya bioquímicas, y bueno, el sexo, la diferenciación como tal, R0 y R1. Y se excluyó a los pacientes que no habían recuperado completamente después de una cirugía, que eso también es un punto desfavorable para que el paciente muchas veces no pueda iniciar tratamiento adyuvante. Entonces, como menciono, se asignó 1-1, 123 versus 224, capecitabina versus observación. La capecitabina se dio a dosis de 1.250 miligramos, 2 veces al día, por 14 días en un ciclo de 21 días, durante 8 ciclos en total. Y la observación se hizo a partir de las 16 semanas posterior a la cirugía. El objetivo primario fue la sobrevida global. Y otro punto importante a tratar, que va a ser luego necesario para saber los resultados, es que el cálculo inicial, lo que querían con este estudio BILCAP, se basó en que suponían que una supervivencia general a los 24 meses sería del 20% en el grupo de observación, y que el tratamiento con capecitabina mejoraría este resultado en 12, 20 y 32%, es decir, lo querían observar solo a 2 años. Entonces estos son los resultados. Como inicialmente se tenía de que a los 2 años supuestamente iban a alcanzar el objetivo, pero todavía había largos pacientes que todavía sobrevivían, no se alcanzó totalmente el objetivo, entonces se hizo otro análisis que fue intención a tratar. Entonces, la primera parte, que es la parte A, que es intención a tratar, es la sobrevida global de los pacientes de intención a tratar. La mediana de seguimiento fue de 60 meses. En este análisis, intention to treat, la mediana de supervivencia global fue de 51.1 meses para el grupo de capecitabina versus 36.4 para el grupo de observación, que son las líneas continuas, con un hazard ratio de 0.81. En el análisis, que es la parte B por protocolo, la mediana de sobrevida global fue de 53 meses en el grupo de capecitabina versus 36 meses en el grupo de observación, con un hazard ratio de 0.75. En el caso de la sobrevida libre de recurrencia en los pacientes con intención a tratar, fue de 24.4 meses en el grupo de capecitabina versus 17.5 meses en el grupo de observación. En este análisis fue de 0.75% un hazard ratio, y en el caso del tratamiento o la evaluación de sobrevida libre de recurrencia en el protocolo de estudio fue un hazard ratio de 0.7. Respecto a los eventos adversos, obviamente como era observación versus capecitabina, se observó más en el grupo de capecitabina, pero fueron eventos de toxicidad grado 3, grado 2, que fueron manejables y tolerables, que no pusieron en riesgo la vida. En este análisis forest plot, lo que evalúan es que todo según las características, sean mayor, menor de 60 años, los linfonodos, los estadios, los grados, el ICOP, el R1, R0, o la clasificación de los colangiocarcinomas, todos más están favorables para el tratamiento con capecitabina. Solo hubo 2 características donde sí pasaron la línea, que fue en los tumores con estadio clínico grado 3 y en los colangiocarcinomas de tipo IA. Entonces, como conclusión de este estudio, si bien es cierto no cumplió el criterio principal, que fue la valoración de la mejor supervivencia general en la población por intención a tratar, los análisis tanto de sensibilidad como de protocolo preespecificados que sugieren que la capecitabina puede mejorar la supervivencia general en pacientes con cáncer de vías biliares resecados, y que se debe usar como tratamiento adyuvante posterior a una cirugía, y con un perfil de seguridad manejable. En febrero del 2022, y justo en el ESMO del 2020, se publicó un metaanálisis de datos de pacientes con quimioterapia adyuvante basado en gemcitabina. Para el cáncer de vías biliares fue un análisis combinado de los estudios BICAP y PRODICTOS 2. Entonces, lo que se sabe es que la base de un paciente con enfermedad avanzada es la quimioterapia con gemcitabina. Entonces, lo que quisieron hacer en estos estudios fase 3, también BICAP y PRODICTOSE, fue evaluar el dar gemcitabina como tratamiento adyuvante. Como ya mencioné en diapositivas anteriores,
no fue un estudio que hubo diferencias significativas dar gemcitabina versus observación. Entonces, lo que hicieron con este metaanálisis es combinar estos dos estudios. ¿Por qué? Porque se pensó de que probablemente esto no fue favorable, porque tanto el VICAP como el PRODIC tuvieron menos población que comparado con el VICAP. La población fue de 225 para el VICAP y el PRODIC 194. A diferencia con el estudio VILCAP, donde se aprueba con la capecitabina como primera línea para adyuvancia, tuvieron 447 pacientes. Entonces, en este estudio, el objetivo fue evaluar la sobrevida global y la sobrevida libre de recaída. Se aleatorizó 212 pacientes que recibieron tratamiento basado en gemcitabina versus 207 pacientes que fueron observación. La mediana de seguimiento fue 5.5 años y después de 258 eventos respecto a la sobrevida libre de recaída, no hubo diferencia. Y ya que se encontró una mediana de 2.9 años para tratamiento con gemcitabina versus 2.1 para observación. Y lo mismo pasaba después de 201 pacientes fallecidos, la tasa de sobrevida global para pacientes que recibieron tratamiento en base a gemcitabina fue de 5.1 años versus 5 años en pacientes con observación. Entonces se concluyó que en este estudio, mezclando estos dos estudios de la población del VICAP y el PRODIC 12, se concluyó que estos 419 pacientes del metaanálisis, la combinación de ambas poblaciones, no mostró ninguna mejora tanto en sobrevida global o en riesgo de recaída, por lo que la quimioterapia todavía basada en gemcitabina no debe usarse como un tratamiento adyuvante estándar en cáncer de vías biliares. Ahora, un estudio que sí está actualmente en curso es el ACTICA-1, que ha iniciado el reclutamiento en el 2014 y va a culminar su estudio en 2024, aunque nos van a dar ya algunos avances o alcances de este estudio para el 2023, mencionan. Este estudio va a explorar la adyuvancia combinada de platino con gemcitabina, cisplatino con gemcitabina versus observación, después de una resección con intención curativa en pacientes con colangiocarcinoma y cáncer de vesícula. El endpoint primario de estos pacientes, de este estudio, perdón, va a ser PFS, el endpoint secundario sobrevida global, seguridad, tolerabilidad de la quimioterapia, también calidad de vida y patrones de recurrencia. Y también para estos dos brazos, que va a ser cisplatino con gemcitabina versus observación, se va a hacer una división de los pacientes con colangiocarcinoma y con cáncer de vesícula. Ahora, mencioné el cuadro general que hablaba de los estudios fase 3 con gemcitabina y capecitabina, los cuales ya los he desarrollado. Ahora, este último tratamiento, que también es importante mencionar porque también está en las guías, pero no como tratamiento estándar de categoría 1, es el tratamiento que usa la concurrencia, quimioterapia con radioterapia asociada. Ahora, este uso es controversial, por eso es que todavía no está como limitado que ya debe ser usarse. ¿Por qué? Porque para usar este tratamiento debe ser un tratamiento multidisciplinario, una evaluación multidisciplinaria del paciente bajo riesgo-beneficio, qué tan beneficioso va a ser recibir este tratamiento o esta combinación. Según la recomendación del ASCO, la concurrencia debe ser usada en pacientes con colangiocarcinoma extrahepático y cáncer de vesícula operadas que tienen una intención curativa, con resección R1 y, como mencioné, con previa evaluación considerando riesgo-beneficio. En este estudio, que es un estudio fase 2 intergroup, que se administra la adyuvancia con gemcitabina con más capecitabina, seguido de radioterapia concurrente con capecitabina en cáncer de vesícula y colangiocarcinoma extrahepático, como mencioné. El estudio fue diseñado para estimar la sobrevida en 2 años, tanto general como después de la resección R0 o R1, el patrón de recaída y también la toxicidad en pacientes tratados con este régimen. Entonces, los criterios para elegir incluyeron los diagnósticos del colangiocarcinoma extrahepático y cáncer de vesícula. Después de una resección radical, tiene que ser un paciente con T2 a T4, márgenes de resección positivo, N positivo, M0 y un estado funcional de 0 a 1. Como muestra en la imagen, los pacientes fueron divididos tanto en R0 y R1 con las características clínicas demográficas, y también la distribución se hizo
con colangiocarcinoma distal iliar, cáncer de vesícula y de acuerdo al estadio. En colangiocarcinoma distal, el estadio del 85% fue 2B, en el colangiocarcinoma iliar el 76% fue 3B, y en el cáncer de vesícula en su mayoría fueron estadio clínico 2. Entonces, en un total de 79 pacientes que recibieron el tratamiento con 4 ciclos de gemcitabina y capecitabina cada 21 días, seguido de capecitabina concurrente con radioterapia, y la radioterapia se dio 45 grays a los ganglios linfáticos regionales y de 54 o hasta 59 grays en el lecho tumoral como tal. Lo que se encontró, también importante decir que 68 pacientes de este estudio fueron colangiocarcinoma, 32 pacientes fueron cáncer de vesícula y 86% de estos pacientes lograron culminar o completar el tratamiento. Para todos los pacientes, en este caso, en este gráfico, al tiempo estimado a los 2 años fue del 65%, con un intervalo de confianza del 95%. En casos subdivididos por R0 o R1, en el caso de R0 a los 2 años el tiempo de sobrevida global fue del 67% y en R1 60%. Y se observa obviamente que no hay diferencia de R0 o R1. En el caso de sobrevida libre de enfermedad a los 2 años, en todos los pacientes se estimó a los 2 años de un 52% y subdivididos en R0 o R1, R0 54% y R1 48%. Entonces, se observaron también efectos adversos grado 3, grado 4, en un 52, un 11%, pero ninguno con severidad de mortalidad. Este estudio lo que concluye es que la combinación de quimioterapia y radioterapia fue bien tolerado, pero aún es un estudio fase 2, que si bien es cierto nos da luces de que sí hay un beneficio, aún debería ser, todavía está para elaborarse más estudios de fase 3, estudios prometedores, y como mencioné desde un inicio, este tratamiento es bajo riesgo-beneficio porque todavía no es un estándar de tratamiento. Ahora, lo que sí está más estudiado es la terapia adyuvante, que es la que ya acabo de mencionar, pero también otro punto controversial es la terapia neoadyuvante, qué tanto de beneficio o no va a dar un tratamiento antes de la cirugía. En el caso de la guía que nosotros todos conocemos, la NCCN, no hablan de un tratamiento preferido del régimen neoadyuvante, que se le puede dar opcionalmente, incluso algunos tienen categoría 2B, están como otros regímenes, pero no ya está establecido categoría 1, un tratamiento de régimen preferente en este caso. Entonces la decisión de utilizar una terapia neoadyuvante va a ser individualizada y en estrecha consulta como un equipo multidisciplinario, y se dice que si se va a dar una terapia neoadyuvante, debe ser en un periodo de 2 a 6 meses, con una reevaluación de cada 2 a 3 meses, que vendría a ser para ver cómo va la evaluación, si ya es operable o no. Hay limitados datos de ensayos clínicos también para definir un régimen exacto, estándar o beneficio definitivo de la terapia neoadyuvante. Por eso es que muestra en esta tabla todos los estudios que hasta la fecha hay o están en ongoing de la neoadyuvancia. Básicamente son estudios fase 1, fase 2, el único fase 3 que está en desarrollo y que todavía está en reclutamiento y que terminará todavía para el año, nos dará luces para el año 2024. Entonces, los primeros estudios, fase 1, que es el NACAR y el UMI, los pacientes recibieron tratamiento de neoadyuvancia con gemcitabina concurrente con radioterapia a 45 grays. El objetivo primario fue evaluar la seguridad de la neoadyuvancia. En el caso del estudio MUMIN, que es el estudio japonés, se reclutaron 25 pacientes, los cuales fueron enrolados, recibieron el tratamiento por 3 meses, posterior la cirugía, y se evaluó la tasa de resección R0 y R1. Entonces la tasa de resección R0 en estos pacientes, en estos 25 pacientes, fueron del 96%, y con una sobrevida global a 3 años de 74.6%. Los siguientes 4 estudios fase 2, en mayor de 25 pacientes, que corroboraron los resultados básicamente de los estudios de fase 1. El único fase 3, como mencioné, que es lo que resalto en la parte de abajo, que se encuentra en ongoing, hay enrolados hasta la fecha 333 pacientes, y va a investigar la eficacia de la terapia con cisplatino, gemcitabina, tanto como tratamiento, bueno, aquí va a ser 2 brazos, neoadyuvante como adyuvante.
En el caso, hablando solo de la neoadyuvancia, va a ser 3 ciclos. El criterio principal va a ser la sobrevida global y se anticipan resultados, como mencioné, para el año 2024. Entonces, eso sería todo para tratar la terapia resecable en neoadyuvancia y adyuvancia, y esperemos que den más luces en todo este tiempo, en todos estos años, hasta el 2024, que es los estudios que están mostrados. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Jackie. La verdad, bastante ilustrativa y clara su exposición. Eh, les voy a agradecer. Las preguntas pueden hacerlas también por el chat. Pues las vamos a realizar, creo que junto con el caso clínico que vamos a exponer al final. A continuación, también es grato para mí presentar al doctor Eder Beramendi. Él nos va a hablar de lo que es la terapia sistémica en cáncer de vías biliares metastásico. El doctor Beramendi es oncólogo, miembro del staff del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, miembro de la Sociedad Europea de Oncología Clínica, del ESMO, y también ha desarrollado múltiples publicaciones científicas y participado en congresos internacionales. Entonces, Eder, por favor, si lo puedes poner en modo presentación. Perfecto. Gracias, doctor Pacheco. Agradezco la oportunidad. Me presento. Soy el doctor Eder Beramendi, soy médico estable del Hospital Neoplásicas. El día de hoy tendremos la oportunidad, expondré oportunidades terapéuticas actuales y novedosas para la terapia sistémica del cáncer biliar. Como vemos en la clasificación de los cánceres de las vías biliares extrahepáticas, como muestra el gráfico, que se dividían tradicionalmente en cáncer de la vesícula biliar, los conductos extrahepáticos y la ampolla de Vater, mientras que los tumores intrahepáticos se clasifican como cánceres hepáticos primarios. Pero más recientemente el término de colangiocarcinoma se ha utilizado para designar los cánceres de vías biliares que surgen en el alveolo biliar intrahepático, periliar y distal extrahepático, exceptuando la vesícula biliar y de la ampolla de Vater. ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Es resecable el tumor? Si es operable, como ya lo vemos, podemos dar terapia adyuvante, tema que ya se explicó en la exposición anterior. Pero si la respuesta es no, procederemos a la terapia paliativa con factores a considerar: el estado performance, el perfil molecular y la distribución de la enfermedad. Con estas consideraciones tenemos 4 opciones. Una de ellas es la quimioterapia sistémica, terapia target, inmunoterapia y algunas terapias aún en desarrollo. Veremos la primera línea de tratamiento sistémico. La gemcitabina más el cisplatino es la opción estándar para el tratamiento del cáncer avanzado de vías biliares, especialmente para pacientes sin hiperbilirubinemia. La superioridad de la gemcitabina más el cisplatino sobre la gemcitabina sola se demostró en el ensayo multicéntrico ABC-02, con un total de 410 pacientes en el estudio, con una mediana de seguimiento de 8.2 meses y una sobrevida global fue significativamente mayor que en el tratamiento combinado, de 11.7 frente a 8.1 meses, al igual que la sobrevida libre de enfermedad, que fue de 8 a 5 meses, como apreciamos en el gráfico. En la imagen se puede evidenciar que el brazo de gemcitabina y cisplatino ha tenido un mejor control de la enfermedad, con un 81.4% en comparación con gemcitabina sola, que solo llegó al 71.8%. En la imagen del FLORExplore se evidencia que los pacientes que recibieron gemcitabina con platino, todos los tipos tumorales, intrahepáticos, extrahepáticos, vesícula, ampuloma y no determinados, se beneficiaron de este tratamiento que es cisplatino con gemcitabina. En esta diapositiva también desarrollaremos la primera línea de tratamiento con inmunoterapia y quimioterapia. Tenemos 2 estudios de fase 3, el TOPAZ-1, que evalúa la asociación de durvalumab con gemcitabina y cisplatino, versus tratamiento sistémico, gemcitabina y cisplatino, con un endpoint primario de sobrevida global,
Tengo que acotar que en este estudio también hubo población latinoamericana, tanto como argentinos y chilenos. También veremos el Keynote 966. Es un estudio que estudió el pembrolizumab versus gemcitabina y cisplatino con un endpoint primario de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. También acoto que tiene población brasileña y chilena. El ensayo TOPAZ-1 evaluó durvalumab más quimioterapia para pacientes con cáncer de vías biliares avanzados. En este estudio de fase 3, doble ciego controlado con placebo, se asignó al azar a pacientes con cáncer de vías biliares no resecables, metastásicos, no tratados previamente o con enfermedad recurrente. 1/1, con una mediana de sobrevida global de 12.8 meses, y una sobrevida libre de enfermedad de 7.7 meses, como lo vemos en el gráfico. También vemos el Keynote 966. Es un ensayo aleatorio doble ciego de fase 3, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad del pembrolizumab más gemcitabina y cisplatino, versus placebo más gemcitabina y cisplatino para pacientes con colangiocarcinoma avanzado no tratados previamente. Los criterios de valoración primarios son la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Los criterios de valoración secundarios son la tasa de respuesta objetiva, la duración de respuesta y la seguridad. Los criterios de valoración exploratorios incluyen la tasa de control de la enfermedad y de la calidad de vida relacionada con la salud. Debo recalcar que este estudio inició en septiembre de 2019 y está en marcha en 19 países. Probablemente tengamos los datos mucho más verídicos para el año 2023. Veremos la segunda línea del tratamiento sistémico. Acoto, actualmente tenemos 25 estudios, 14 en fase 2 con 761 pacientes. Acoto que hasta el año 2019 no había ningún tratamiento de segunda línea para estos tipos de patología. La segunda línea, veremos el estudio FOLFOX. El estudio FOLFOX se comparó directamente con el control activo de los síntomas sobre el ensayo aleatorio del ABC06, que inscribió a 162 pacientes con progresión de enfermedad después de una combinación previa de gemcitabina más cisplatino. El FOLFOX se asoció a tasas significativamente mejores de supervivencia general a los 6 meses, de un 51 frente a un 36%, y a los 12 meses, 26 frente a un 11%, y una mejora significativa, aunque modesta, de la mediana sobrevida global, de 6.2 frente al 5.3 meses, con un hazard ratio de 0.69, un intervalo de confianza de 95%. También se informó que los efectos adversos más comunes de este estudio fueron de una toxicidad de grado 3 y grado 4 en el 59% que recibió FOLFOX, frente a un 37% que solo recibió control de síntomas. La fatiga y la neutropenia fueron los síntomas más frecuentes para el estudio de FOLFOX. El beneficio de la quimioterapia fue constante en todos los subgrupos según el FLOREXPLORE. Quiero acotar que todos los subgrupos con peor pronóstico parecían ser los que más se beneficiaban con la terapia de FOLFOX, como los platinos resistentes, los que tenían la albúmina baja y los que tenían enfermedad metastásica. Según el estudio FOLFOX, son los que más se beneficiaban. Un punto a tratar. También vamos a ver otra línea de tratamiento. Un beneficio para el irinotecan liposomal, como segunda línea en combinación con 5-fluoracilo, en comparación con 5-fluoracilo solo, después de una progresión a la gemcitabina más el cisplatino, en un ensayo de fase 2 llamado NIFTY. De los 174 pacientes de los que se pudo evaluar la respuesta, la sobrevida libre de enfermedad fue significativa mejor en el grupo de irinotecan, de 7.1 frente a 1.4 meses, al igual que la mediana de sobrevida global de 8.6 frente a 5.5 meses.
La tasa de respuesta objetiva fue de 14.8 versus 5.8%. Los eventos adversos más comunes fue de grado 3 y el de peor fue el irinotecan, que fue neutropenia, fatiga y náuseas. Como vemos en el gráfico, todos los regímenes de cisplatina o gencitabina podemos usar Folfos, 5-fluoracilo asociado a irinotecan, regorafenib y los biomarcadores también. Como vemos en el gráfico, comparamos los tres estudios más significativos, el ABC06, el NIFTY y el regorafenib. El Folfos, el ABC6 tiene una sobrevida global de 6.2, el NIFTY 8.6 y el regorafenib en 5.3, con un hazard ratio de 0.69, en el NIFTY 0.68 y en el regorafenib en 0.77. Con una sobrevida libre de enfermedad de 4 para el Folfos, el NIFTY en 7.1 y el regorafenib en 3.0. Con una sobrevida libre de enfermedad a los 6 meses de 32.1 para el Folfos, con intervalo de confianza de 95%, y para el irinotecan, el NIFTY 55.7 con intervalo del 95%. Pero además hizo una revisión del tratamiento sistémico de segunda línea para cáncer de vías biliares según la NCCN, como tratamiento de preferencia de categoría 1. Ellos le dan para el Folfos. También se puede usar tratamientos que se pueden utilizar para la terapia 2B, como el irinotecan y el 5-fluoracilo, con una sobrevida global de 8.6, con intervalo de confianza del 95%, un hazard ratio del 0.68 y una sobrevida libre de enfermedad del 7.1%, con 95% de intervalo de confianza. El uso del pemigatinib para colangiocarcinoma metastásico o localmente avanzado, previamente tratado, fueron los resultados finales del estudio FLIGHTS 202, que fue presentado en el Congreso del ESMO GI en el 2022 en Barcelona, España. El colangiocarcinoma es un tumor epitelial agresivo de la vía biliar con mal pronóstico. Las alteraciones del gen FGFR1, 2 y 3 se encuentran entre los que impulsan los oncogenes y desarrollan este tipo de tumores. Pero el pemigatinib es un inhibidor oral potente, selectivo del EGFR1, 2 y 3 para el tratamiento de adultos con colangiocarcinoma previamente tratado y es resecable localmente avanzada o metastásica. ¿Cuál fue el objetivo? Informar los resultados finales de FLIGHT 202, un estudio de fase 2 multicéntrico abierto de un solo brazo que evalúa la seguridad e eficacia del medicamento en pacientes con colangiocarcinoma localmente avanzado metastásico previamente tratados. En este gráfico vemos las características demográficas clínicas basales, como la edad, el tiempo de inicio del diagnóstico, el estado performance, la localización intrahepática del carcinoma, si tuvo enfermedad metastásica o recibió más de 2 tratamientos sistémicos. Ya, en este gráfico podemos ver la duración de respuesta de la cohorte A, que fue de 9.1 meses, con un intervalo de 95%. Una sobrevida libre de enfermedad en la cohorte A, que fue de 7 meses, con un intervalo de confianza del 95%. Una mediana de sobrevida global en el cohorte A fue de 17.5 meses, con un intervalo de confianza de 95%. ¿Cuáles fueron los efectos adversos que presentaron casi la mayoría de pacientes? La alopecia, hipofosfatemia y diarrea. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
de este análisis. En análisis del Flight 202 de pemigatinib, continúa demostrando una respuesta duradera a la sobrevida global prolongada en pacientes con colangiocarcinoma avanzado metastásico. El perfil de seguridad siguió siendo manejable y no se identificaron nuevas. Estos resultados resaltan aún más la necesidad de pruebas moleculares en pacientes con colangiocarcinoma. Veremos el otro escenario. ¿El tumor es resecable? No. Entonces veremos algunas terapias target. El cáncer de las vías biliares se requieren biomarcadores que permitan un enfoque para hacer medicina de precisión. Como vemos en el gráfico, en el colangiocarcinoma intrahepático tenemos una preferencia sobre el marcador de IDH y GFR. En las colangio extrahepáticas tenemos una preferencia sobre el KRAS y en la vesícula biliar una preferencia de ERBB 2.3. Hablemos sobre los marcadores de precisión. Hablemos del IDH1 mutación, que representa del 15 al 20%. El IDH actúa en el metabolismo celular. El IDH1 y el IDH2 tienen mutaciones asociadas con el desarrollo temprano del tumor. Estas mutaciones dan como resultado una nueva actividad enzimática cuya función es bloquear la diferenciación de las células normales. Los pacientes con colangiocarcinoma avanzado con mutación IDH1 se abordan el ensayo aleatorizado de fase 2 CLAR-IDHI, controlado con placebo, que inscribió a 186 pacientes con colangiocarcinoma avanzado progresivo, con una sobrevida libre de enfermedad de 2.7 para los pacientes que recibieron ivosidenib, versus 1.4 que recibieron placebo, con un hazard ratio de 0.37, con intervalo de confianza de 95%. También se vio una sobrevida libre de enfermedad a los 6 meses de 32% versus 0%. A los 12 meses fue de 22% versus 0%. Y una sobrevida global, datos hasta el mayo del 2021, que se ajustaron de 10.3 versus 5.1 meses, con un hazard ratio de 0.49 y un intervalo de confianza de 95%. Tengo que acotar que también la FDA ya aprobó el medicamento para todos los pacientes que tienen mutación IDH para colangiocarcinoma. Veremos el FGFR2 fusión, que representa el 15 al 20% de todos los marcadores de esta patología. Los inhibidores del FGFR, las alteraciones del gen receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos, están involucrados en la patogenia de la colangiocarcinoma. Y aproximadamente del 9 al 16% de los pacientes con colangiocarcinoma y del 15 al 20% de tumores intrahepáticos albergan este tipo de gen. Además, vemos que el factor inhibidor es el futuro, el pemigatinib, infigratinib y futibatinib versus gemcitabina y cisplatino, que están en pleno desarrollo, pero están buscando un primario de sobrevida libre de enfermedad. También vamos a ver algunos otros marcadores que tienen que ver el BRAF, el ER2 y el KRAS. El BRAF representa menos del 5%, el ER2 del 10 al 15%, y el KRAS aproximadamente el 3%. Actualmente se están haciendo estudios con el MBRAF B600 para colangiocarcinoma, y estos medicamentos son los dabrafenib y tramabinib. Ya es un fase 2, un estudio que evalúa 43%, con OR del 51%, con intervalo de confianza de 95%, una duración de respuesta casi de 9 meses,
y una sobrevida libre de enfermedad de 9 meses con 95% de intervalo de confianza, y una sobrevida global de 14 meses con intervalo de confianza de 95%. Una actividad prometedora y un perfil de seguridad manejable. También están haciendo estudios del CARAS, mutaciones, y el medicamento es el adagrasib. Es una alternativa del CARAS de la mutación G2 inhibidor. El adagrasib interactúa con el MTX 842 Crystal Trial. En este gráfico podemos ver un pequeño resumen de todos los escenarios posibles mediante la medicina de precisión, con el colangiocarcinoma intrahepático, extrahepático y vesículas. Podemos ver todas las mutaciones que presentan cada uno y todos los inhibidores y los futuros tratamientos a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eder, por tu presentación. Fue bastante clara y también puntual. De todo un viaje por todos estos tratamientos que vienen haciendo, pues, el boom en nuestra profesión en los últimos años en las diferentes patologías. Nuevamente invitar a nuestros participantes a poder realizar sus preguntas también en el chat. A continuación, también es grato para mí presentar a la doctora Nati López, que nos ha presentado un caso clínico y vamos a poder aprovechar el caso para discutir algunas preguntas con la doctora Macetas y con la doctora Amendi. La doctora Nati López es nuestra actual jefe de residentes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es residente de 4º año, también miembro del ASCO, y nos va a presentar el caso clínico que nos va a ayudar a poder tener un poquito de discusión de este tema de repente un poco álgido para muchos de nosotros. Entonces, les dejo con Nati. Nati, si puedes poner en modo presentación, por favor. Ya, listo. Muy buenas noches con todos, doctores. En esta oportunidad me ha tocado presentar el caso clínico del tema de actualización del tratamiento de cáncer de vesícula y vías biliares. Vamos a empezar. Se trata de una paciente mujer de 36 años, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, con un tiempo de enfermedad de 3 meses, caracterizados por dolor abdominal tipo cólico a predominio de hipocondrio derecho. Motivo por el cual acudió a la institución, donde le realizaron algunos exámenes auxiliares, dentro de los cuales estaba una ecografía de abdomen, en el que se observó una vesícula heterogénea y una lesión ovárica quística heterogénea. Se le realizaron marcadores tumorales también y se encontró el CA en 9.9 y el CA 19.9 en 7.351. Se realizó además una tomografía abdominal en el que también se encontró tejido sólido heterogéneo, predominantemente hipodenso, hipocaptador a nivel de vesícula biliar que infiltraba el parénquima hepático a nivel del segmento 2, 3, 4 y 5, como lo podemos ver en las imágenes. En la histopatología, bueno, se realizó la biopsia hepática, en el que se encontró que se trataba de un adenocarcinoma mucosecretor con la inmunohistoquímica positiva para CK7, CK20 y CDX2. Se realizó también endoscopia digestiva alta y baja, en la cual no se encontraron alteraciones. Entonces, a partir de todo lo que hemos planteado, va la primera pregunta para los doctores. ¿Qué opciones de tratamiento plantearían, teniendo dentro de las opciones el quirúrgico, sistémico o de soporte? Doctora Maceta, de repente usted. Gracias, Nati. Bueno, claro, como es una patología o una evaluación que le han hecho por las tomografías previas que mostraste, impresiona que es localizado, si bien el instituto tiene un T4 por la localización alrededor hepática, bueno, también tendría que ser evaluado de forma multidisciplinaria con el cirujano oncólogo. Yo plantearía de tratamiento de inicio quirúrgico, pero también previa evaluación del cirujano, pues, ¿no? Claro, porque el gol estándar igual si se puede de inicio es el quirúrgico. Sí, ciertamente, obviamente, como bien lo mencionaste en la exposición también, el gol estándar en este tipo de enfermedades, mientras sea operable, obviamente es la cirugía, ¿no? Ya dependerá de cómo fue la cirugía, si es RC o R1, para plantear el siguiente paso a seguir. A ver, continuamos, por favor, Nati.
Ya, listo. Entonces, en el caso de este paciente se optó por el tratamiento quirúrgico que se realizó en diciembre del 2019. Debido a una masa ovárica, se realizó también anexectomía bilateral, exéresis de la masa ovárica, hepatectomía izquierda extendida al segmento 5, asociada a una colecistectomía y omentectomía parcial. Los resultados de patología fueron de adenocarcinoma vesicular moderadamente diferenciado, con fenotipo biliar predominante y extensión contigua al hígado. El ovario derecho salió patología benigna. En total fue estadiado como un T3N1 y la cirugía fue catalogada como una R0. Entonces nos encontramos ante el diagnóstico de una paciente con adenocarcinoma de vesícula, estadio clínico 3B. La paciente luego continuó con adyuvancia en base a capecitabina monodroga. En total recibió 8 cursos por 6 meses de enero a julio del 2020. Posteriormente pasó a controles y dentro de los controles laboratoriales en diciembre del 2020 se encontró un dosaje de CA19-9 en 240. Debido a este resultado fue que en enero del 2021 le realizaron un PET-CT en el que se encontró metabolismo incrementado a nivel hepático, sospechoso de recurrencia a nivel del lecho quirúrgico, como podemos ver en las imágenes. Entonces, en base a estos resultados, ¿qué exámenes complementarios se solicitarían? Bueno, Yo en añadiría general, perdóname, Jackie, añadiría una pregunta previa a eso. ¿Podría plantearse una nueva recirugía? la localización creo que era metástasis hepática múltiple, Nati. ¿Tenía, Eh, ¿tenía lesiones hepáticas? sí, tenía lesiones hepáticas. Tendríamos que evaluar ellos si son localizadas o múltiples, ¿no? Si son múltiples, no podría ir a tratamiento quirúrgico. Si es localizado, quizás sí podría ir a tratamiento quirúrgico como una reoperación, ¿no? De la recurrencia. ¿Mm? Y bueno, algo que Son, quería acotar antes de la recurrencia era la adyuvancia, que si bien es cierto fue un N1, en este caso optaron por guiarse al tratamiento, ¿no? En la guía generalmente en nuestra población utilizamos el VIRCAP, que es la capecitabina, pero tampoco no hubiera estado como que decir mal o erróneo si algún tratante o algún staff hubiera indicado en este paciente tratamiento concurrente, ¿no? Que en algunos casos sucede en Sudamérica, no tanto en Perú, pero sí en Sudamérica también, como en Chile, dan ese tratamiento. Y hablando de la recurrencia, bueno, es lo que menciono, que sí, si es localizado, podría sí intervenirse. ¿Mm? Y respecto a la pregunta que planteaba Nati, de marcadores tumorales, solicitar, Ah, sí. ¿qué opinas? Sí, bueno, no ¿Crees? es un estándar, no es un estándar de tratamiento que en las guías de ESMO o NCCN que mencionen sí o sí tienes que pedirle estos marcadores, pero ya con lo que mencionó Eder, con lo que mencioné que es importante la localización, de distribuirlo y ver las terapias moleculares, porque ya esto es en ongoing. Hemos visto que todas las terapias de quimioterapia van desde 2017, o sea, hace casi 4 años, 5 años, pero ya lo nuevo que ya va a salir en 2023, 2024, o que ya está saliendo son los tratamientos anti-PDL1, PDL1, y que también, por ejemplo, en el uso de pembrolizumab es importante tener pacientes con inestabilidad microsatelital. Y eso también nos va a determinar cuánto es el tipo de gravedad o quizás un factor a futuro pronóstico o no de la terapia o tratamiento y en sobrevida que pueda tener el paciente. Sí, estoy de acuerdo con lo que opina la doctora. Sí, casi todos nuestros pacientes en ser metastásico, por ejemplo, vamos a iniciar con gemcitabina, cisplatino. Darles una oportunidad teniendo estos marcadores y los medicamentos adecuados, podemos darles un poco más de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Estoy de acuerdo, se debe solicitar. Ujú, de acuerdo, ¿no? Yo creo que con el devenir de los siguientes meses o años vamos a poder, ojalá, tener más acceso, mejores resultados también y tener, ojalá, la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes mejoras en el tratamiento en general, ¿no? Seguimos, Nati, por favor. ya.
Listo, entonces eso nos lleva también a la siguiente pregunta. El paciente, bueno, la paciente tiene recurrencia a nivel del lecho operatorio. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué opción de tratamiento sería la más recomendable? Eder. Ya, lo más recomendable en este paciente que ha hecho recurrencia a nivel operatorio es cisplatino, gemcitabina, pembrolizumab. Pero es ¿cómo se puede decir? Arriesgado iniciar con este tipo de tratamiento, ya que el cisplatino con gemcitabina también nos da una buena sobrevida y una buena sobrevida libre de enfermedad. Comparando los dos estudios, el pembrolizumab le da una sobrevida global un poco mayor al cisplatino gemcitabina como terapia ya estandarizada, ¿no? Pero yo opino que sería cisplatino, gemcitabina, pembrolizumab. Bueno, Claro, ahorita los guías mencionan, si bien es cierto, todo este estudio, como menciona Eder, está en ongoing y está dando buenos resultados. Hasta la actualidad están las guías como categoría 1 de platino gemcitabina. En una parte de la NCCN mencionan que sí, que también se puede usar, ¿no? Tampoco está descabellada esa idea, porque ya están saliendo los estudios fase 2 y bueno, esperamos que los fase 3 también corroboren lo que mencionan ahora, que sí, si no es cierto son 3 meses o 4 meses hasta el momento o 2 meses, es un beneficio hablando de los pacientes con cáncer de vesícula, que en un 20% se opera y así operados el 50% recae. Sí, haciendo un pequeño paréntesis, aprovechando una pregunta de nuestra audiencia, en esta paciente, en este caso clínico, ¿se podría haber planteado una neoadyuvancia? Ya, plantear la adyuvancia es algo controversial, porque todavía están solo en un estudio fase 2, que es un estudio estadounidense, que todavía ha dado buenos resultados hasta el momento, pero todavía no hay los resultados definitivos. O sea, son unos resultados que han ido saliendo de fase 2, pero los resultados definitivos van a ir en 2024. Que hay un beneficio, sí, de dar 3 cursos, sobre todo de tratamiento y luego operar, pero básicamente porque dan tasas de R0 mayores del 96%, pero todavía no es un estándar de tratamiento y debe ser con equipo multidisciplinario también esta evaluación, porque también da radioterapia previa, en los estudios que se ha visto es con radioterapia. Entonces también se dice que si das radioterapia, después tener una opción quirúrgica más o menos como lo que ocurre en páncreas, bueno, que en páncreas está más estudiado, ¿no? Quizás no pueda tener una resección completa o este tejido al ponerse necrótico también por la misma radioterapia no pueda ser quizás resecado completamente. Y es por eso que también la neoadyuvancia todavía con claridad decir en qué paciente sí o en qué paciente no, todavía no se tiene la verdadera luz de eso. Claro, en general todavía no está, como dices, un estándar de tratamiento, no son estudios que están en ongoing aún. Muy bien, Nati, continuamos. Ya, listo. Entonces, en el caso del paciente, la paciente inició tratamiento de primera línea en escenario recurrente. Con respecto a la primera pregunta que se realizó, se le realizaron los estudios moleculares y fueron negativos, tanto para inestabilidad microsatelital, RAS y BRAF. Entonces, la paciente tuvo la opción de ingresar a un estudio clínico y bajo este estudio clínico fue que recibió tratamiento con gemcitabina, cisplatino y pembrolizumab. Lo inició en febrero, en total hasta julio, por 6 meses recibió unos 8 cursos. En un inicio con adecuada tolerancia, el único efecto adverso que tuvo fue mesis grado 1. Y para las tomografías que se realizaron en julio del 2021, después del 8º curso, se vio una buena respuesta. 4 meses después, para noviembre del 2022, la paciente acudió a consulta ya en silla de ruedas con un estado funcional 2, presentaba regularmente mesis grado 2 que se controlaba parcialmente con los antieméticos, presentaba también episodios de diarrea de 5 a 10 cámaras por día y también signos laboratoriales de insuficiencia hipofisiaria. Entonces, bajo esta premisa se decidió suspender el pembrolizumab y continuar con gemcitabina y cisplatino. Recibió 3 cursos adicionales de este tratamiento hasta enero del 2022 y se alcanzó una buena respuesta imagenológica y bioquímica con CA19-9 en 20 para febrero del 2022, que hasta el momento eran los datos que se tenían de la paciente.
de existir una recurrencia en este caso en particular, ¿qué tratamiento se sugeriría? Eder, si nos ayudas. Ya, bueno, como lo había mencionado, los tres tipos de estudio para la segunda línea, después de haber tenido tratamiento con cisplatina o gemcitabina, son el Folfox, el Regorafenib y el Irinotecan más 5-fluoracil. En mi opinión, después de leer los tres estudios, yo recomendaría usar el Folfox. Uno, porque las instituciones, es un punto importante, las instituciones tenemos ese medicamento y nos da una tasa de sobrevida casi casi del 5 puntos versus 4% en meses. Nos da una sobrevida global superior a los demás tratamientos y también se ha visto que en estos pacientes con recurrencia va mucho mejor este tipo de tratamiento y también la SSN también lo tiene como su categoría 1 para inicio de este tratamiento. Sí, de acuerdo. ¿Tenemos algo más, Nancy? Bueno, entonces eso sería todo. Esa fue la pregunta final. Gracias. Como conclusiones, de repente, y aquí en todo caso podemos determinar que el mejor tratamiento inicial, mientras sea operable este tipo de patologías, la cirugía y como adyuvancia la capecitabina, ¿verdad? Y en algunos casos, Sí. de repente, muy individuales y previa discusión multidisciplinaria, la concurrencia, ¿no es cierto? ¿Algún comentario al respecto? Sí, sobre todo la parte, totalmente de acuerdo con usted, doctor, sobre que después de una resección con intención curativa, sea R0 o R1, dar tratamiento, según el estudio BILCAP, da beneficio a los 5 años. A los 5 años una sobrevida sin tratamiento adyuvante es menos del 5% se evalúa. Después de una resección quirúrgica, con el estudio de dar capecitabina podemos lograr tasas de hasta el 57% dando este tratamiento, entonces sí o sí es óptimo. Ahora van a haber más estudios sobre si la radioterapia tiene, esta combinación de la concurrencia tiene un beneficio aún mayor que de repente el tratamiento con capecitabina, que ojalá sea y se logre, pero todavía lo que tenemos es que es controversial, ¿no? Y bueno, la neoadyuvancia también es un punto controversial y esperemos que con las evaluaciones, la parte molecular que mencionó también Eder, que es importante porque sabemos que todo parte del metastásico para que recién vaya a la parte adyuvante, nos ayude y dar un buen beneficio en sobrevida global, libre de recurrencia y libre de enfermedad. Gracias, Jackie. Eder, comentario final respecto a lo que es el tratamiento sistémico. Ciertamente, cuando hablaste de lo que son las terapias blanco y la inmunoterapia, que son muy buenos prospectos, como lo viene siendo en la mayoría de patologías, en el mundo real actual, nuestra realidad, ¿cuál sería tu mejor, digamos, cuál sería la manera de afrontar esta enfermedad desde una primera, segunda línea o más, si es que fuera posible? Bueno, primero, identificar bien al paciente. Identificar bien al paciente, tiene que ser un paciente con un buen estado de performance, tiene que ser un paciente con una función hepática conservada, sobre todo con la hiperbilirubinemia, porque si tiene una hiperbilirubinemia mal controlada, todos los estudios los excluyen, son excluidos, no podrían recibir estas líneas de tratamiento de última generación. Como en el mundo real, ya sabemos que en otros hospitales, acá en Perú sobre todo, no tenemos este tipo de tratamientos, tenemos que escogerlos bien y iniciar con la terapia, con lo que tenemos, ¿no? Con gemcitabina, cisplatino como primera línea y como segunda línea probablemente el Folfox, ¿no? Si en algún momento podemos utilizar las terapias inmunológicas, los targets nuevos, sería pedirles todo la patología, los marcadores y darles una más sobrevida a nuestros pacientes, ¿no? Eso sería todo. Claro, y de repente si es que nuestro paciente alcanza el tratamiento, continuarle una tercera como Irinotecan de repente, ¿no? Gracias, Eder. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Habla en los pacientes con recurrencia en lecho quirúrgico que son sometidos a cirugía con R0.
¿Cuál sería el tratamiento a seguir? ¿Sería en la primera línea o una metaadjuvancia? Bueno, metaadjuvancia no creo que se pueda hablar en vesícula. En general, en cáncer de vías biliares, lo trataría como un metastásico, ¿no? Si depende de lo que ha recibido previamente, si ha sido operado y le han dado capecitabina y luego ha hecho recurrencia, ha sido sometido a cirugía R0, yo le daría gemcitabina platino como una primera línea. Eder. Iniciar, lo trataríamos como metastásico y iniciaríamos con cisplatina o gemcitabina. Sí, ciertamente la metaadjuvancia no ha sido probada en este tipo de patología, ¿no? Es una recurrencia, significa tratarla como un ser metastásico y bueno, ya como bien nos lo explicaron los doctores, las líneas a seguir. No sé si el público tiene alguna otra pregunta. La verdad, ha sido bastante provechosa la reunión. Les agradezco nuevamente, doctores, su predisposición y todo lo que ¿no? han presentado, y agradecerles en nombre de la sociedad y de todos los presentes también, que gracias por acompañarnos hasta estas horas. Esperamos verlos en un par de meses nuevamente en nuestra reunión última, creo, del año, en las reuniones de estudio de lo que es tumores gastrointestinales. Agradecerles nuevamente y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, doctores. Buenas noches.